Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana, como habréis visto en el título, os traigo un especial de ciencia ficción. Creo que es el especial número 10 ya. Bueno, pues os traigo 5 nuevos títulos, la mayoría son de radiante actualidad y bueno, y como es habitual os lo voy a ordenar de peor a mejor. Bueno, estos 5 títulos ya os digo que la mayoría son novedades editoriales. 4 menos una que es también una novedad más o menos del año pasado, pero bueno, el resto son todos de este año y bueno, y algunos incluso tienen algunas semanitas solamente. Y bueno, vamos a abrir este top 5 con una pequeña decepción, digo pequeña porque bueno, vamos a empezar con un 3 estrellas en 5º puesto y se trata de Carlos Sisi con su nueva obra Gris. Una nueva obra de ciencia ficción que tiene que ver con el primer contacto con extraterrestres. Entonces, bueno, la premisa desde un principio ya es maravillosa. Más teniendo en cuenta que Carlos Sisi me sorprendió con un 5 estrellas hace 2 años con Homine Ex Machina, también publicado por Minotauro y que bueno, para mí fue maravillosa. Fue, ya os digo, un 5 estrellazas. Luego, bueno, sabéis también que Carlos Sisi os gusta mucho las novelas o son muy flojas, es decir, no tiene término medio. Yo lo veo un autor como el Guadiana, que aparece y desaparece. Y este es el caso, por ejemplo, de Gris, que, que ha bajado bastante de mis expectativas iniciales. Ya os digo, teniendo un poco presente Homine Ex Machina, que lo tenía muy arriba, ¿no? En mi top de mi recuerdo, ¿no? Donde hablaba de la inteligencia artificial, etcétera, bastante chula. Bueno, esta vez ya os digo, Gris es una novela que trata de un objeto extraterrestre que llega a la Tierra y bueno, y que lo encuentran primeramente a finales de la Segunda Guerra Mundial 2 soldados norteamericanos que llegan a territorio enemigo y encuentran un búnker, ahí se meten y encuentran por primera vez una esfera negra, de color negro, que misteriosamente se mantiene suspendida en el aire sin ningún tipo de sujeción por ningún lado. No tiene ninguna entrada y bueno, y se quedan pues allí. Luego nos venimos a la actualidad y en la actualidad es donde se desarrolla el resto de la novela y bueno, y varios científicos, en concreto 5 me parece que son seleccionados cada uno por su especialidad, suelen ser profesores de universidad, para poder investigar la esfera que en este caso se encuentra en Nebraska, en los sótanos de un complejo militar del ejército estadounidense, y allí tendrán que reunirse los científicos para poder desentrañar el misterio de este objeto extraterrestre. Ya os digo que la premisa es magnífica para los que nos gusta la ciencia ficción, para los que nos gusta Carlos Sisi, su forma de escribir siempre tan ágil y tan cercana, ¿no? Por tanto, sería un libro, vamos, magníficamente ideal para leer, para disfrutar, para los amantes de la ciencia ficción. Sin embargo, pues bueno, le he sacado muchos fallos, muchas pegas, empezando por ejemplo porque los científicos, se supone que son científicos de lo más seleccionado del mundo mundial. Entonces, los que se reúnen allí para investigar el funcionamiento de la esfera y por qué está allí, y en fin, y cuál es el objetivo de que esta esfera se haya mantenido durante los años en la Tierra y no haya desaparecido, o en fin. El caso es que empiezan a preguntar, o sea, el diálogo ya empieza ya mal, porque ya empiezan a lanzar hipótesis. Todo el libro son hipótesis, investigación muy poquita, son todo hipótesis. Entre ellos están ahí hablando todo el rato, o sea, da igual que estuvieran al lado de la esfera, que estuvieran en una cafetería en el centro de tu ciudad, estarían ahí 4 tíos hablando sobre sus hipótesis. Unas muy descabelladas, otras un poco más científicas, pero vamos. El caso es que las conversaciones además están dirigidas al lector, no están dirigidas, se nota que no son del nivel de científicos. O sea, por ejemplo, uno dice, esto puede ser que sean petroglifos. Y ¿sabéis lo que son los petroglifos? Y los demás, no sabemos lo que son los petroglifos. ¿Cómo no vais a saber lo que son los petroglifos si lo sé hasta yo? Es que no soy ningún científico. ¿Cómo no lo vais a saber? Pues nada. Pues venga, yo os lo explico. Es lo que le va a explicar a los lectores. Pues así todo el libro. Es decir, es como si
como si nos quisieran explicar paso a paso, porque no nos enteramos. Entonces nos quiere explicar Carlos Sisi cada pasito, que luego no van a ningún lado, porque ya os digo, son todo hipótesis, al final ninguna es realmente tiene relación con lo que está ocurriendo realmente. Pero bueno, luego el desenlace se desarrolla en la página penúltima del libro, de 380 páginas, en la penúltima, donde te dicen lo que está pasando, es decir, que te tienen todo el libro. En fin, para mí esto es un relato, podría haber sido un relato perfectamente de 50 páginas, de 80 páginas, con lo que, bueno, ya podéis imaginar que es muy lento, no pasa nada, le sobran 200 o más páginas, y con un relato habría quedado bien, pero para una novela de 380 páginas, pues bueno, a no ser que la queráis utilizar como novela veraniega, de estas de pasapáginas, pues vale. Pero bueno, no lo recomiendo ni para los amantes de la ciencia ficción, ni de Carlos Sisi, ni de las novelas. Vamos, no lo recomiendo mucho, la verdad. Le he dejado 3 estrellas, no lo puedo bajar a 3 porque ya os digo que es Carlos Sisi y yo pues siempre disfruto de su lectura. Me pasa lo mismo un poco como Stephen King, lo reconozco en su forma de escribir y ya es tan cercano que llega un momento que le tomas cariño, ¿no?, al lector, y además, pues bueno, es así un pasapáginas que está bien, pero lo que es la trama, que es lo interesante de esta novela, no te tiene enganchado en absoluto, ¿eh? En fin, no os puedo decir que luego los secundarios haya salido hay un secundario que es más o menos importante, pero bueno, que tiene una cierta importancia negativa al final de la novela, pero que tampoco es muy allá. En fin, no sé, no os puedo decir que sea un libro de lo mejor de Carlos Sisi en absoluto, igual que me pasó, ya os digo, con Omine es Máquina. Así que bueno, ¿os lo recomiendo? Pues venga, sí, para una sola lectura veraniega, pero poco más, no va. Y 3 estrellas ya os digo que es en digital, no lo compréis en papel, que están muy caros los libros. Así que para una lectura en digital, para este verano, no está mal, pero poco más. Vale, de España nos vamos a Japón y aquí nos encontramos en un cuarto puesto, también con 3 estrellas, a un autor que se llama Shinichi Hoshi, que publicó esta novela, este recopilatorio de cuentos, perdón, en 1972, y se trata de El robot caprichoso. Pues El robot caprichoso, ya os digo, es un recopilatorio de cuentos de corte juvenil, infantil, que son muy amenos, muy divertidos. Están lejos de la ciencia ficción que a mí me gusta, por supuesto la ciencia ficción pura, con una novela larga que te va introduciendo en recovecos en los que bueno, podemos, sea hacia adentro, sea hacia lo minúsculo, sea hacia hacia el universo, te introducen misterios bueno, que nos anticipan lo que puede ocurrir, ¿no?, el día de mañana. Esa es la ciencia ficción que me gusta, es la de anticipación. Pero pues bueno, son cuentos, un recopilatorio de cuentos infantiles, que me ha gustado su lectura porque me retrotrae un poco a mi infancia, y para crear esas moralejas y para crear ese especie como de motivación entre los niños hacia la ciencia ficción, está muy bien. Utiliza siempre al personaje de un investigador, un investigador loco, un científico. En cada cuento es diferente, es un personaje diferente y siempre inventa algo, es un inventor. Entonces, pues bueno, siempre que inventa algo, los de alrededor le preguntan: ¿para qué has inventado esto? ¿Cuál es la utilidad que tiene? Ah, pues mira, esta sí que tiene utilidad o no tiene utilidad. Es decir, que siempre intentas ahí un poco, pues, bueno, el científico defender, ¿no?, la aplicación práctica que tiene su invento. Y son inventos muy curiosos, muy simpáticos, y algunos incluso te hacen pensar, ya os digo, algunos tienen moraleja interesante. Así que, pues bueno, es un recopilatorio, pues eso, para leer una sola vez también, pero bueno, sí que aquí sí que, no sé, me parece muy fresco, ¿no? Muy, aunque sea juvenil, infantil, pero me parecen cuentos muy frescos y que motivan mucho a los niños y que sirven un poco para eso, para introducirlos en ese maravilloso mundo de las preguntas, que a fin de cuentas es lo que suele ocurrir entre los niños cuando se enfrentan a la ciencia por primera vez, a la astronomía, a los inventos, a la tecnología. Entonces, pues un poco son esos cuentos que dan pie a los niños a participar y a preguntar: ¿y esto por qué ocurre? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué significa? ¿Y esto para qué es? Entonces, en ese sentido está bien, está muy bien. Así que, pues bueno, también un lenguaje muy sencillo, muy ágil, muy ameno, o sea, se puede leer fácilmente en un par de tardes. Así que, en cuarto lugar, os traigo el robot caprichoso del autor japonés Shinichi Hoshi.
Bueno, y en tercer lugar ya empezamos con los 4 estrellas, ya empezamos con calidad. Y os estoy hablando de una de esas obras que os he dicho que ha sido novedad editorial hace pocas semanas, a cargo de un autor británico que se llama Anthony Ryan, que ya ha escrito muchas series de fantasía, sobre todo de bastante éxito. Y bueno, pues este hombre nos trae Niebla Roja, una obra de ciencia ficción distópica que se desarrolla en un futuro pues distópico en el que la Tierra ha sido destruida. Y no os puedo contar demasiado, porque es solamente la premisa inicial, porque de lo que se trata es de ir descubriendo capa a capa, como en una cebolla, de qué se trata esta historia. Se inicia con el despertar de un hombre en una embarcación. Este hombre se despertará sin recordar absolutamente nada de por qué está allí, una amnesia bastante pronunciada, y va viendo como otros compañeros que hay ahí cerca también se van despertando poco a poco con sus mismos síntomas. Ninguno recuerda nada, simplemente saben que están ahí para algo, ¿no? Para algún tipo de emisión, en este caso, que será pues lo que ocurrirá cuando despierte la radio y escuchen el primer mensaje. Ya os digo que no os puedo contar mucho más. Todo está envuelto en una niebla roja, por eso se llama así, niebla roja, y también está el delta del Támesis, ya donde desemboca en el mar. Ahí es donde se inicia con la embarcación remontando el Támesis hacia adentro, internándose hacia el noroeste de Gran Bretaña. Entonces va a ir poco a poco y van a ir viendo, de vez en cuando van a ir viendo pues en qué se ha convertido, ¿no?, las ciudades costeras de Gran Bretaña, en ciudades abandonadas, etcétera. Pero bueno, ya os digo que no os voy a contar nada más, porque la premisa y el disfrutar del libro es ese ir quitando poco a poco las capas de la cebolla que os van a ir iluminando poco a poco en qué contexto estamos y cuál es el hilo argumental, cuál es el objetivo a conseguir. Es una novela que tiene un final que os tengo que decir que es muy especial, por lo tanto es un final que o os gusta mucho o no os gusta. Yo creo que para los verdaderos amantes de la ciencia ficción os gustará mucho, sobre todo la imagen que me hago del final. A mí me ha dejado fascinado, y la verdad es que para mí es un colofón precioso y que aumenta la calidad de la historia, Es decir, veréis cómo es toda una misión y tal, pero bueno, un poco tiene como una tónica más o menos plana, pero llega un momento en el que en el final se mejora muchísimo, y para mí tiene un colofón de final auténtico y precioso. Así que bueno, me ha encantado, ya os digo. Es muy cortita, tampoco son 230 páginas, y ha sido publicado, ya os digo, este año 2024, y yo lo he disfrutado muchísimo. Una novela de ciencia ficción distópica al uso, es decir, típica, pero bueno, que ya veréis como luego el por qué ha ocurrido todo, en fin, os lo va a explicar todo, pero paso a paso. Es decir, os lo va a ir como si entrarais en una casa a oscuras y os van encendiendo poquito a poco lamparitas a medida que vais avanzando, y no solamente vais viendo lo que hay alrededor, sino vais recordando también lo que ha podido ocurrir, ¿no? Así que bueno, no os puedo contar más, ya os digo, sí que la recomiendo muchísimo, y no permitir que os hagan ningún spoiler, si no os fastidiarán su disfrute, pero esta os la recomiendo mucho. Esta ya es un 4 estrellas, por lo tanto esta sí que es para conservar en papel en casa, merece la pena, porque creo que sí que es un título ideal para coleccionar junto a otros títulos de ciencia ficción maravillosos. En segundo lugar, y con 4 estrellas también, una maravilla, que esto es una lectura conjunta que compartimos mi compañera Diana López y yo con la compañera Nelly de Mundo Forbit. Bueno, pues esta maravillosa obra, ya os digo, se llama La montaña en el mar, del autor Ray Nailer. Esta sí que es ya es una obra de ciencia ficción en mayúsculas, ya con todos los componentes que me encantan de la ciencia ficción: ambiente cyberpunk, ciencia ficción pura, acontecimientos de anticipación, es decir, momentos hacia dónde se dirige la humanidad si continuamos por este camino, tecnología, neurociencias,
luego la programación cuántica, los drones, es decir, miles de elementos que son típicos de la ciencia ficción, pero ya llevados a un paso más, ¿no? Que es hacia los pulpos, es decir, hacia la vida en el mar y la inteligencia dentro del mar y el cómo comunicarnos con estas especies nuevas que podrían significar un avance para la humanidad en muchos sentidos. Por lo tanto, me parece una novela bastante completa a nivel ciencia ficción y muy disfrutable. Fijaros que es curioso, 480 páginas y sin embargo, esto es todo lo contrario a lo que os comentaba de la novela de Carlos Sisi, que estaba deseando de que se acabara y con 380 le sobraban 200. Esta no, esta si hubiese continuado ni me he dado cuenta de que eran 480. Podría haber seguido leyendo sin problemas porque era tan amena y tan atrapante que te mantenía siempre, bueno, se te hacía corta, ¿no? Después de todo, así que me parece un elemento ahí que os tenía que comentar. Antes de hablaros de las cosas buenas que tiene, os voy a decir las dos cosas que no me han gustado de esta novela, y es que por un lado al final critica a la humanidad en términos generales. Ha estado todo el tiempo criticando a las grandes multinacionales y su ánimo de lucro, y porque el planteamiento está en la destrucción de la biodiversidad marina. Y todo es pues, a causa de que son grandes multinacionales las que esquiman, ¿no? O sea, están esquilmando los tesoros marinos. Entonces está toda la novela criticando eso y al final dice que es la humanidad en línea general las que tiene la culpa. Bueno, pues esas generalizaciones a mí no me gustan, nunca me han gustado, porque si hay dos clases sociales, imaginaros, si hay dos clases sociales que son las que parten el bacalao y los que decimos iguana, pues no nos tiene por qué meter a nosotros en ese sistema económico injusto, ¿no? Por lo tanto, el sistema capitalista o el sistema de acumulación de capital o de esquilmación de los recursos marítimos o del planeta no es culpa de toda la gente, de toda la humanidad, sino de una clase de gente que basa su existencia en la acumulación de cada vez mayores beneficios, en detrimento de quien haga falta, sea de países pobres o sea del mar. Por lo tanto, no estamos toda la humanidad metidas en el ajo. Entonces, en ese aspecto no estoy de acuerdo. Luego también hace una crítica a Darwin, que Darwin... es cierto que se ha hecho un mal uso de la teoría de Darwin, o sea, que se llama el darwinismo social, que es como, no sé, como si cogéis un tratado físico, por ejemplo, científico, y cogéis la parte que os interesa y lo demás, lo que nos interesa, lo apartáis, ¿no? Pues Darwin, la teoría de Darwin es la teoría imperante hoy en día y desde hace 150 años. Es la más, es decir, es la que está aplicándose hoy en día en la actualidad. Otra cosa que se haya hecho mal uso de ella, el darwinismo social, y haya cogido el más fuerte es el más fuerte es el que parte en el bacalao. Eso es darwinismo social y base de lo que es la teoría de la adaptación, es decir, que todas las especies van adaptándose al medio, sea al clima o sea al medio geográfico o a las condiciones que les rodea, y en base a eso le salen aletas o desaparecen las aletas y empiezan las manitas para subirse por el borde de la orilla del río, en fin, que una cosa es la adaptación, la adaptabilidad de las especies, y otra cosa muy diferente es el darwinismo social, que es el seleccionar hipócritamente la parte de la teoría que te interesa para justificar tus actos, ¿no? Entonces eso es otro. El darwinismo social es criticable, la teoría de Darwin, la selección de las especies, no. Entonces ese es otro elemento que no estoy de acuerdo con esa crítica que le hace este hombre Ahora vamos ya a pasar a la parte buena, a la parte que realmente me ha gustado, y es que, bueno, tiene, aparte del tema de... bueno, hay otro elemento que no me ha gustado tampoco. Esta historia son cuatro o cinco historias así paralelas, independientes, que luego se juntarán. Pues hay una en concreto que se da en un barco de pesca con unos esclavos allí, que esa historia, si se la hubiera ahorrado, no hubiese pasado nada, porque es una historia que luego no tiene conjunción con las demás. Por lo tanto, las demás sí que se unen, tienen relación entre ellas, pero esa historia está ahí un poco como descolgada. Sí, al final llega a un sitio, pero no ha participado, no ha colaborado en nada
al desarrollo del hilo argumental ni al final del hilo argumental. Por lo tanto, ese hilo argumental se lo podría haber ahorrado porque no sirve para nada. Ahora sí, ahora ya pasamos. Vaya caña, le estoy dando al segundo puesto. Pero lo tenía que criticar porque me ha gustado mucho, ¿eh? Si no, no perdería el tiempo ni siquiera en criticarlo, pero si lo critico es porque realmente merece la pena que os leáis esta novela, porque me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo el tema de los pulpos, la explicación de los pulpos. Hay dos científicas, una un poco como que defiende una forma de pensar y la otra que defiende a los pulpos, a la biología marina, etc. Pues esta, la doctora Ha, inicia los capítulos con un pequeño extracto de su diario, y ahí, bueno, eso es joya, o sea, eso es un tesoro porque estáis aprendiendo cosas que no solamente pertenecen al mundo marino, al mundo de la inteligencia de los pulpos, sino también se podrían aplicar a las personas, a la humanidad. Es decir, que son extractos que son verdaderamente joyas que me han encantado, me han gustado muchísimo esa parte científica. Además, una cosa que me ha encantado sobre todo, muy diferente a todas las demás que os voy a traer, incluida el primer puesto, una cosa que me ha encantado es que trata al lector de forma inteligente. Él ya, este autor, ya tiene un poco asumido que el lector es inteligente y va a entender todo lo que te explica. Por lo tanto, no te va a explicar como hacía Carlos Sisi, es que el petroglifo, ¿qué es el petroglifo? No. Aquí ya te sacan el petroglifo y si no sabes lo que es, lo buscas en el diccionario. Es decir, te trata de inteligente. Y digo eso porque este autor, cada uno de esos hilos argumentales son cada uno podría ser una novela perfectamente independiente. En cada uno se desarrollan temas de conexión neurológica con los ordenadores, para controlar máquinas, robots, androides. Es decir, que todo, cada uno de ellos tiene ya una complejidad en sí que es alucinante. Luego, el entorno... Ay, perdón, que están llamando a la puerta. Ahora vengo. Bueno, perdón, era otro paquetito de Amazon que acaban de traerme. Bueno, pues os decía que cada uno de esos hilos argumentales tiene ya de por sí una riqueza magnífica. Y bueno, y él, sin embargo, en lugar de ir explicando pasito a pasito, porque en lugar de 480 se nos habría convertido en 1000 páginas, no nos explica como a los niños, en plan infantil, es que esto te lo digo por eso. No, ya te suelta en unos escenarios magníficos, muy extraños, muy distópicos, muy de Blade Runner, muy cyberpunk, las barcazas donde se utilizan como pescado, o otros con otras materias que llegan a otras plataformas que hay en medio del océano, y ahí descargan y vuelven a descargar, cómo secuestran a gente para utilizarla como esclavos en las barcazas, cómo se utilizan las inteligencias artificiales para ya sustituir cualquier tipo de decisión a partir de un nivel hacia arriba. Es decir, todo muy súper futurista y muy chulo. Y el objetivo, sobre todo, ya os digo, luego lo que ocurre en el hilo argumental principal, que es en el que se encuentran las científicas. Luego Altaserser, que es una especie como un híbrido de mujer androide que defiende el proyecto científico. En fin, no os quiero contar mucho porque quiero que lo descubráis también por primera vez, y que ya os digo que cuando os metáis en la historia, a las 4 páginas ya estáis metidas en un mundo tan diferente y tan futurista y tan bien hecho que ya vais a estar atrapados totalmente. Luego cuando soltáis un hilo y os mandan a otro, te fastidia porque quieres seguir con ese, a ver, ¿no? Pero este nuevo es otro camino diferente y otro escenario y otra forma, te hace plantearte otras cosas. Es decir, es muchísima información y una historia muy bonita, concentrada en, iba a decir pocas páginas, en bastantes páginas, pero aún así son muy concentradas. Por lo tanto, para mí esto es una obra de arte, una obra de arte. Ya os digo, las 2 o 3 cositas esas que os he dicho, que tenía que decirlas porque me da rabia que una obra que podría haber sido un 5 estrellas no llegue a serlo, pero ya os digo, está muy cerca. Esto es un 4 estrellas alto y es una
Esto sí que es una joya que recomiendo a los verdaderos amantes de la ciencia ficción. Tenéis que leerlo sí o sí. Bueno, también para los amantes de la naturaleza, de los pulpos, de la biología marina, en fin. O sea que, y eso sí, ya os advierto de que si os gusta comer pulpos al horno o pulpos a la brasa, después de este libro se acabó. Por lo tanto, hacerlo antes de, porque después de os van a quitar las ganas de comer pulpo. Maravillosa, os va a encantar. Bueno, y en primer lugar y con 5 estrellas, habéis oído bien, con 5 estrellazas os traigo, que es el segundo estrellas de este año, el segundo 5 estrellas de este año, solamente os había traído uno. Este es el segundo de este año, a mitad de año, es decir, que me parece a mí que voy a acabar el año con 2 o 3, nada más. Pues bueno, aquí tenéis el segundo 5 estrellas, una obra de ciencia ficción y también del subgénero distópico, de un autor ruso que se llama Dmitry Glukhovsky y que ya os traje el año pasado con su primera parte. Esta segunda parte que os traigo es el 5 estrellas, pero ya el año pasado os traje con 4 estrellas su primera parte de esta trilogía, la trilogía de Outpost. Y esta sería la primera parte que os traje el año pasado, la 4 estrellas. Y la que ha salido este año, que es el que me he leído y que le he dado 5 estrellas, ha subido, es decir, ha mejorado todavía más, es esta, Outpost 2. Bueno, pues ves esta portadita, ¿qué os sugiere? Os sugiere novela juvenil, ¿no? Pues mentira, de juvenil nada, que no os engañe la editorial, porque esto no es juvenil, esto es para adultos puros y duros. Este hombre, sabéis que ya tiene experiencia escribiendo distopías, porque es famoso su llegada de la trilogía Metro 2033 a España hace unos 5 o 6 años. Pues esta nueva que escribió en 2021 acaba de estar estrenándose en España. Ya sacaron el otro el año pasado, este año, y el próximo espero que sea para finales de este año o ya pues principios del 2025, pero vamos, quiero completarla por supuestísimo, porque ya os digo que este ha subido ya de calidad con respecto al primero. En el primero, bueno, había una estación de tren al final de donde acaba ya el imperio, bueno, porque se supone que hay una guerra mundial en el futuro y que Rusia, pues hay como una niebla que a partir de ciertos lugares es mejor no pasar. Por lo tanto, empieza la trilogía con una estación de ferrocarril y una especie de base que está poblada por gente que vive todo el año allí, familias, etcétera, y luego esa base conecta por un puente con la parte de Vladivostok, que esa está toda escondida detrás de la niebla, que no se sabe lo que hay detrás de la niebla. Se supone que son los caídos, los muertos, en fin, los cadáveres de la guerra mundial, ¿no? El caso es que estamos en esa última estación y llevamos ya años sin atravesar, sin saber lo que hay detrás del puente. Pues eso es la primera, eso es la primera parte, no os estoy hablando de esta. En la primera parte, que es esta de aquí, a ver, mientras que os hablo de esta. Pues bueno, esto es lo que os lo digo porque no os puedo hablar mucho de la segunda parte para no hacer spoiler, así que, pues bueno, esto es lo que ocurre inicialmente en esta primera parte. Y bueno, llega un momento en el que uno de los muchachos que vive allí, un protagonista, se enamora de una chica, de Michelle, y pues quiere conseguirle una batería o un móvil nuevo, puesto que el iPhone que ella tenía se le estropeó, ya se le murió, y tiene muchas fotos ahí que quisiera. Entonces, para conseguir su amor, para conseguir conquistarla, decide pasar al lugar prohibido, a cruzar el río y arriesgarse para ver si puede encontrar un móvil que esté funcionante, ¿no? O sea, que pueda funcionar. Entonces, bueno, no os voy a contar nada más porque, bueno, ya sabéis que aquí va a ser el misterio que hay detrás del puente y todo lo que ocurre cuando se desencadena lo que se tiene que desencadenar. Esta es la premisa, la primera parte, presentación de personajes, todo el protagonismo lo tienen todos los habitantes de ese último pueblo, de esa última estación de ferrocarril, justo antes de llegar a lo desconocido, a lo que ha quedado arrasado tras la guerra mundial. Y ya en este será la continuación, ¿no? La continuación de esa historia, que por supuesto de este no os puedo contar nada, por desgracia, nada más que generalidades y lo que me ha parecido en la forma de escribir de Glukhovsky. Y es que no solamente es atrapante, o sea, es muy fácil de leer, y es una novela muy cortita. Estas son 318 páginas nada más, es decir, de las más cortas creo que os traigo hoy.
Y sin embargo en 380 páginas lo que te mete ahí, porque este es parecido, en este aspecto es parecido al de La montaña en el mar. Te va contando, te va presentando los personajes a medida que va pasando la cosa. No se detiene cada uno quién es, de dónde viene, no. O sea, empieza y tú ya te tienes que ir enganchando, o sea, te tienes que ir a medida que va desarrollándose el hilo argumental y la trama y la historia, te va presentando a los personajes y tú vas cogiendo ya su forma de ser, ¿no? su personalidad. Y ya otro autor que también demuestra que trata de inteligente al lector. Por lo tanto, eso es, ya os digo, para mí es como un respeto, ¿no?, hacia el lector, y yo eso lo agradezco muchísimo. Aquel más por el tema científico y este más en el tema de la ambientación, de los personajes y del hilo argumental de lo que está ocurriendo. Entonces ya os digo que me parece un escritor que sabe que se tiene que centrar en la historia y en no marear al lector ni tratarlo de infantil, ¿no? Así que ya os digo, todos los personajes van a ser fuertes. Y luego, una cosa muy importante, si os gustó Juego de Tronos, aquí igual, no le toméis cariño a ningún personaje, porque en cualquier momento ocurre lo que tenga que ocurrir y desaparece del sitio. Otra cosa que me encanta, porque esa crudeza, esa crueldad, a veces, esos momentos imprevistos, son muy adultos. O sea, aquí no hay ningún determinismo, ninguna finalidad. Es decir, al final los buenos van a ganar o al final los malos. No se trata de eso, se trata de supervivencia, se trata de investigar qué está pasando. Casi todo el mundo está a oscuras de la amenaza de lo que está cerniéndose, ¿no?, en la población rusa. Entonces no se puede, todos actuaríamos como ellos. Por lo tanto, eso es muy bueno. Porque hay una cosa muy importante de los escritores, y es que lo que escriban tiene que ser muy creíble. Aunque sea fantasía, aunque sea ficción, pero tiene que ser muy creíble. Es más, con más razón, si escribes fantasía o ficción, tienes que ser más creíble que si escribieras una biografía. ¿Por qué? Pues porque es la única forma que tienes de obligar a enganchar al lector con la historia o de empatizar con los personajes. Esa es la mejor manera. Luego, si se cargan a un personaje o vence y yo qué sé, y rescata a la princesa del castillo, pues lo vas a disfrutar muchísimo, ¿no? Entonces, pero tienes que empatizar. Si no empatizas, te da igual lo que les pase a los personajes, ¿no? Y bueno, este hombre, ya os digo que en ese aspecto es una maravilla. O nos hace esa presentación de personajes que, si bien es paralela al hilo argumental, pero empatizas, o sea, empatizas, porque además, ya te digo, que todas las decisiones que toman son lógicas, coherentes, y bueno, que cada uno de nosotros podríamos tomarlas perfectamente, ¿no? Así que bueno, pues nada, esto me da rabia, la verdad, que el 5 estrellas haya sido el segundo y no el primero, porque si hubiese sido el primero podría haber hablado más de la historia, ¿no?, de la novela, pero aquí no os puedo contar nada porque es una segunda parte. Pero ya os digo que esto es un 5 estrellas, por lo tanto, empezar con esta trilogía. Si os gusta la ciencia ficción, si os gustan las distopías, si os gusta disfrutar de tramas muy sugerentes, muy diferentes, muy misteriosas, mira que está ya de las distopías se han escrito ya 1000 distopías, y aún así de vez en cuando sale un autor, como es el caso de Bukowski, que te hace de una distopía un libro que dices, esto tiene una calidad de personajes y de trama y de todo magnífico, ¿sabes? Es decir, que siempre se pueden contar las mismas distopías. Dicen, es que ya está todo inventado. Sí, pero la forma de contarlo no. Cada uno somos diferentes y lo mismo te lo cuenta uno y otro, y uno es un churro y el otro es... Te deja alucinado. Pues este es el caso de Bukowski, que yo creo que este hombre, escriba lo que escriba, es para bien, es decir, lo vamos a disfrutar. Y por culpa de que esto es un 5 estrellas, pues ya tengo desempolvando, ya he preparado la trilogía de Metro 2033, que todavía la tengo pendiente porque son 3 tochazos, no es como estos son 318 cada uno más o menos. El otro son 520, 550, 600, de ir no baja. Entonces, para coger esa trilogía que hay que hacerlo con el colacao tomado. Pero bueno, me ha gustado tanto que ya os digo que pronto os traeré Metro 33, la trilogía entera, 1500 o 1700 páginas, en fin, ya veremos. Pues nada, esta sería mi joya de la corona de esta semana y un 5 estrellas, el segundo 5 estrellas de este año.
Y bueno, ya con esto ya me despido. Espero que os haya gustado estas 5 propuestas de ciencia ficción. Creo que para este veranito van ideal este top, porque ya os digo que hay muchísima gente que es fan del terror, pero a mí el terror, fijaros, me gusta más en invierno. No sé por qué, que tiene, a lo mejor es porque en mi infancia leí mucho a Edgar Allan Poe y a Hawthorne y a todos estos, y parece como que yo me imagino más leyendo en invierno con una hoguerita y una mantita a Edgar Allan Poe que de ciencia ficción. De ciencia ficción me la puedo leer en verano perfectamente, vamos. Entonces os recomiendo muchísimo estos 5 libros y bueno, y nada, y bueno, estaba pensando que mi cuarto libro, el último, no quería hacer mucho spam, pero bueno, mi cuarto libro es de ciencia ficción también, distópica, se llama Vienen de la oscuridad, y creo que ese también, si os gustan este último que os he dicho, el de Outpost 2, después de este ya os pilláis el mío, que seguro que os va a gustar también, porque ya os digo, ciencia ficción más terror es ideal. Porque ya os digo, se me había olvidado deciros que es ciencia ficción con terror, ¿eh? Tiene mucho terror esta trilogía de Glukowski. Así que pues bueno, solo me queda despedirme de vosotros. Estoy viendo al Marcello Mastroianni, mi gatito, ahí tumbados patarrao, me está dando una envidia, que ahora mismo voy a poner el aire acondicionado a todo lo que da, porque yo sé que ahora mismo por partes de Latinoamérica es invierno, pero aquí estamos pasando un calor ya, 32 grados estamos ahora mismo. Esto es insoportable y aún no ha empezado la faena. Entonces pues bueno, estoy viendo a mi gato debajo del chorro del aire acondicionado y me está dando una envidia que para aquí. Así que me voy a poner a leer enseguidita, que tengo una lectura conjunta con una compañera maravillosa que se llama Silvia y que vamos a devorar, yo creo que en un par de días, y ya os traeré más adelante. Pues nada, muchísimas gracias una semana más por venir a visitar mi canal. Espero que tengáis lecturas maravillosas, que disfrutéis del verano a tope y nada, nos vemos la semana que viene con más libros. Un abrazo, lectores.